Hermanos, buenos días a todos. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, como Civitas Dei, es un gusto poder de nuevo aperturar este ciclo de webinars, el tercer webinar ya de, de nuestra institución. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro hermano Daniel Lobo, quien nos va a estar compartiendo sobre el tema de la teología a la doxología. Permítanos presentarnos. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad, como ya les había informado, tenemos a nuestro hermano Daniel Lobo, quien es un hermano quien viene siendo capacitado por el Señor y también nos permite poder a nosotros aprovechar su sabiduría, su conocimiento en favor de la extensión del reino de Dios. Sin más que decir, hermanos, les presento al hermano Daniel, quien va a tener esta conferencia. Adelante, hermano. Muchas gracias y gracias a todos los que están conectados en esta mañana. Bueno, el tema que nos compete en este día es realmente importante. Muchas veces nosotros pensamos que estudiar teología es algo que debemos hacer para llenar nuestra cabeza, para crecer en conocimiento, para dar mejores clases, para no sé, en el pastorado, para alcanzar títulos, lograr avanzar ministerialmente, en fin. Y todas esas metas son loables, no están mal. Pero lo cierto es que nuestro estudio de Dios, nuestro estudio de la teología, de las cosas relacionadas con Dios y de las escrituras, deben tener un impacto mucho más profundo que simplemente llenar nuestra cabeza de información y ayudarnos a crecer solamente en conocimiento. Debemos entender que nuestro conocimiento afecta nuestra adoración. Esa es una realidad de todos los creyentes y todos tenemos esta experiencia, sin importar dónde nos estamos moviendo ministerialmente, todos tenemos esta experiencia de que conforme vamos creciendo en nuestra fe cristiana y vamos conociendo acerca de Dios en nuestra experiencia, en nuestra vida, de alguna manera conocerle mejor nos ayuda a adorarle mejor, a orar a Él mejor, a invocarle mejor, a entenderle mejor. Y pues esa es la meta, esa debe ser la meta de nuestra teología. Entonces, siempre debemos buscar cómo hacer ese vínculo entre el conocimiento que estamos adquiriendo o que hemos adquirido y cómo éste debe alimentar nuestra vida de adoración. Quisiera empezar con el Salmo 145. Vamos a hacer lectura del Salmo 145, un salmo muy conocido que dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y todos tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Este es un salmo cargado
de atributos de Dios, cargado de teología. Si ustedes lo estudian desde una perspectiva de teología propia o el estudio de Dios propiamente dicho, van a encontrar atributos, actos, características, cosas que describen a Dios, que lo hacen digno de alabanza. Y de hecho, todo el Salmo, de principio a fin, intercala alabanza con teología, teología y doxología, porque eso es lo que debe ser la vida del cristiano. Nuestra vida de adoración, nuestra vida de alabanza debe estar alimentada directamente por quien Dios ha dicho que Él es. En este sentido, tenemos el deber de estudiar a Dios. Y yo sé que esta parte puede prestarse para confusión, porque nosotros estudiamos muchas cosas en la creación. Tenemos el llamado de ejercer dominio sobre la creación y al hacerlo, pues tratamos de aprender todo lo que podemos de lo que tenemos a nuestro alrededor y estudiamos ciencias, estudiamos artes, estudiamos física, estudiamos matemáticas, estudiamos historia, pero todas estas áreas de la vida las estudiamos como desde arriba, ejerciendo dominio sobre la creación, sobre la cual Dios nos ha colocado. Pero cuando hablamos de teología, la perspectiva cambia totalmente, porque lo cierto es que cuando Dios es el objeto de nuestro estudio, lo estamos estudiando como criaturas, contemplando desde abajo a su creador. El conocimiento de Dios es un conocimiento que excede todo entendimiento. Como ya hemos visto en este salmo, dice que su grandeza es inescrutable. Este es el Dios al que estamos estudiando. Este es el Dios al que estamos conociendo, del que estamos aprendiendo. Y pues en este sentido debemos entender que nuestro tema de estudio nos excede, nos supera grandemente. Él es grande y digno de suprema alabanza. Él excede todas las capacidades de nuestro intelecto, de nuestro entendimiento. Nehemías dice que él excede las capacidades incluso del habla humana. Su nombre es alto, dice Nehemías 9:5, su nombre es alto sobre toda bendición y alabanza. Incluso cuando nos detenemos a alabar a Dios, cuando nos detenemos a exaltarlo y a describir su grandeza, nos quedamos cortos, no estamos llegando a la altura de este Dios tan grande que estamos estudiando. Entonces, por un lado, nuestro conocimiento no va a dar abasto para conocer a este Dios infinitamente grandioso. Y por otro lado, nuestro mismo vocabulario, nuestras palabras no van a ser suficientes nunca para poder exaltar a este Dios alto, bendecir su nombre y alabarlo dignamente como Él merece. Habiendo dicho todo esto, lo cierto es que sí podemos conocerlo un poco. Sí podemos conocer lo que Él ha dado a conocer a nosotros y debemos esforzarnos por adquirir ese conocimiento. Sin embargo, sabemos que por mucho que lo estudiemos y por grandes y hermosos que sean los cantos que escribamos y los himnos que cantemos y por cuántas palabras podamos poner a todas estas alabanzas, no hemos ni tocado el borde de su manto. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Su gloria excede todos los misterios de la creación. Nosotros podemos contemplar la creación y en alguna medida podemos conocer exhaustivamente muchas áreas de la creación. No toda ella, pero muchas áreas de la creación las podemos conocer exhaustivamente. Pero nuestro Dios, Él excede por mucho, por muchísimo los misterios de la creación. Ahora, nuestro Dios no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dado mucho para conocerle. Por supuesto, está la revelación general, que es como Dios se revela a través del mundo que Él creó y también a través de sus obras en este mundo, a través de su interacción con el mundo. Romanos 1, 20, 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, perdón, fue entenebrecido. Entonces, Dios se ha dado a conocer a través de la creación.
En el mundo en el que vivimos, podemos contemplar el sello, la huella de nuestro Creador. Podemos entender cosas acerca de Él, no tan profundamente como a través de las Escrituras, pero entendemos que es un Dios poderoso. Entendemos que es un Dios muy inteligente, sabio, preciso, meticuloso en las cosas que hace. Entendemos que es un Dios detallista, ¿verdad? Hay muchas cosas en la creación que están afinadas muy detalladamente, de tal manera que es imposible no contemplar o tener alguna idea de la inteligencia y la atención al detalle de este Dios sumamente sabio, además de poderosísimo para poder crear. Últimamente hemos estado recibiendo muchas fotografías del universo con el nuevo telescopio, el Weber, si no me equivoco, y a través de estas fotografías nos damos cuenta de lo inmenso que es el universo, de lo pequeños que somos nosotros, pero aún viendo la grandeza del universo debemos entender, si esto es así de grande, quien lo haya creado debe superarlo. Entonces, la grandeza de nuestro Dios, su poder, su deidad, el carácter de Dios que tiene nuestro Dios, es enorme, supera aún la creación y nuestra experiencia en este mundo. Y aún si no pudiéramos contemplar nada de lo que tenemos a nuestro alrededor, aún si no pudiéramos interactuar con el mundo a nuestro alrededor, nos tenemos a nosotros mismos. Y la realidad de nuestra existencia, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra experiencia humana nos dice, hay algo aquí, hay algo más grande que yo, algo que me ha creado de esta manera, como dice el salmista, veo que me has hecho de forma maravillosa, de forma asombrosa y te tengo que alabar por eso. Esa debe ser nuestra reacción al conocer a Dios a través de la creación. Sin embargo, el mismo Pablo en Romanos nos ha dicho que hay un estorbo, hay un problema, hay algo que no está funcionando adecuadamente y es que el pecado estorba nuestro conocimiento de Dios a través de la creación. Dice Pablo que el hombre detiene la verdad con injusticia. Es un esfuerzo de rebelión en contra de Dios, donde aún contemplando la grandeza de este Dios, nos esforzamos por detener esa verdad, nos esforzamos por ignorarla, por evitarla, porque si Dios, el Creador, existe, significa que yo como criatura debo rendir cuentas. Entonces, parte del efecto del pecado, de esta constante negación de la verdad, es que nuestro entendimiento se ve entenebrecido. Y donde el cristiano ve una creación maravillosa y alaba a su creador, el incrédulo ve casualidad, ve accidentes, ve cualquier cosa, incluso otros dioses, incluso extraterrestres, cualquier conclusión a la que pueda llegar, siempre y cuando no tenga que admitir la realidad del creador. Sin embargo, bueno, y efectivamente terminan cambiando la adoración del creador por la criatura. Entonces, en lugar de contemplar el sol y alabar al creador del sol, contemplan el sol, se maravillan por el sol y alaban al sol. En lugar de ver la creación en sí, el mundo, el medio ambiente en el que vivimos y alabar al creador y diseñador de este medio ambiente, alaban al medio ambiente en sí mismo. Y terminamos entonces, como dice Pablo, cambiando la gloria de Dios por criaturas corruptibles y cambiando nuestra adoración del Dios verdadero por la adoración de la creación. Y entonces se hace necesario algo más. Y Dios ha querido revelarse de una manera aún más profunda y más rica en la revelación especial. Dios se revela a través de su palabra, muy particularmente a través de su Hijo, que es su máxima revelación. A Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan, capítulo 1, versículo 18, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él revela a Dios de una manera que la revelación general no puede hacerlo. La revelación general no me habla de salvación. La revelación general no me habla de redención, no me habla de restauración. La revelación general solo me dice que existe un Dios y la ley que Él ha puesto en mi corazón me dice que soy culpable ante Él y que hay una enemistad, que hay un problema. Pero la revelación especial lidia con ese problema específicamente a través de Jesucristo y revela la salvación. Perdón.
y a través de esa salvación, lo que podríamos denominar una rehabilitación. Nuestra mente, antes entenebrecida, dañada por el pecado, trastornada y que no era capaz de entender la verdad, ahora está entrando en un proceso de rehabilitación para poder entender lo que deberíamos entender de la creación y remediar lo que estamos entendiendo mal. Entonces nos corrige. En lugar de alabar a la criatura, ahora nos dirige nuestra atención más allá de la criatura, hacia el Creador. Y podemos empezar a alabar a Dios y contemplar su obra y ver su mano invisible, no solamente en el mundo creado a nuestro alrededor, sino también en la experiencia, en nuestra historia, en la historia de la humanidad, en nuestra historia particular como individuos. Podemos empezar a ver la mano de Dios, pero es solamente la Escritura la que va a corregir nuestro entendimiento y nuestro pensamiento para empezar a ver a Dios en nuestra vida diaria. Pero lo cierto es que todo es un reflejo del Creador, no solamente lo material, concreto, visible y estático, sino también el correr de la historia, el pasar de los años, los eventos de la historia, porque Dios habla a través de lo que Él hace también. Entonces, nuestra revelación o la revelación general y nuestro entendimiento de esta revelación es rehabilitado de esta manera y nos damos cuenta de que Dios es la causa de todo. El que hizo el oído, dice el Salmo 94, del 9 al 10, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Vean cómo nos hace ver lo pequeño y ahora nos tira hacia lo grande. Yo veo el ojo y me maravillo ante la realidad del ojo. Pero lo cierto es que este ojo fue creado por alguien que ve, por el Dios que todo lo ve. El oído, yo me maravillo ante la forma en que funciona el oído y cómo adquiero sonido, cómo percibe sonido de mi alrededor. Y al maravillarme en eso, en la Biblia me redirecciona y me dice, este que creó el oído, él oye, él te escucha también. Él escucha nuestras oraciones, él escucha nuestro clamor. El que castiga a las naciones, vemos su actuar en la historia y vemos cómo castiga a naciones. ¿No reprenderá también personalmente? ¿No te llamará la atención? ¿No te disciplinará? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Si nosotros adquirimos cualquier conocimiento y cualquier verdad en este mundo a través del estudio, a través de la ciencia propiamente dicha, ¿no hay alguien que es dueño de todo el conocimiento detrás de esto? ¿No hay alguien que ha dado a conocer toda verdad? ¿No hay uno que contiene en sí mismo todo el conocimiento y que es en sí mismo la verdad? Y es que a veces pensamos en los atributos de Dios como atributos externos a Él o como atributos que funcionan sobre Él y hablamos de que Dios es bueno y de que Dios es justo y que Dios es amoroso. O incluso decimos Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es amor. Pero tendemos a separarlo y tendemos a dividirlo. Lo cierto es, mis hermanos, que Dios tiene todos los atributos que tiene y los tiene a la perfección. Ahora, los atributos que nosotros vemos en nosotros mismos, por ejemplo, estos que acabo de mencionar de bondad, de justicia, de amor, Dios los tiene en mayor grado. Entonces, si hay bondad en el hombre, si yo puedo ver que existe algún vestigio de bondad todavía, porque no estamos entregados por completo a nuestra maldad, la gracia de Dios todavía, por la gracia de Dios todavía hay reflejos de su imagen en nosotros. Entonces, hay bondad y conocemos incrédulos que son de una manera externa buenos padres. Hay personas que hacen buenas obras, buenas acciones en el sentido externo de la palabra que buscan el bien de otros, que buscan ayudar en causas humanitarias. Y esa bondad, si la vemos en el hombre, debemos entender que nuestro Dios es infinitamente bueno, que nuestro Dios es perfectamente bueno. Cuando vemos justicia, la sed de justicia que hay en las personas, y todos sentimos ese, cuando vemos que hay una injusticia o que no se ha castigado a un asesino debidamente o que ha habido algún error en el sistema jurídico y sentimos esa molestia y ese enojo y esa ira
¿verdad? Porque hay una sed de justicia en todos los seres humanos. Debemos entender que esa justicia y ese entendimiento de justicia que hay en nosotros está en Dios a la perfección y en mayor grado. Lo mismo ocurre con el amor. Somos capaces de amarnos unos a otros, si bien de manera muy imperfecta y a veces de manera muy egoísta, pero aún ese amor distorsionado nos dice que hay un amor perfecto y que este Dios que creó, que nos creó con amor, es un Dios perfectamente amoroso. Entonces, estos atributos o estas características que vemos en las criaturas, en nosotros, los seres humanos, deben señalar de nuevo a este creador más grande. Pero aún así hay atributos de Dios que superan a la criatura, en el sentido de que la criatura ni siquiera los tiene. El ser humano hay atributos que no comparte con Dios. Por ejemplo, la inmortalidad de Dios. La atemporalidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad. Nosotros, si hay algo que somos perfectamente, es mutables. Yo creo que es nuestro único atributo perfecto, si quisiéramos ponerlo en esos términos, es que cambiamos todo el tiempo, inevitablemente, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestras madres hasta el día en que morimos. Todo el tiempo estamos cambiando. Y cambiamos no solamente físicamente, sino que cambiamos emocionalmente, cambiamos mentalmente. Somos criaturas mutables. Somos criaturas inestables. Nuestro Dios, por el contrario, es inmutable, es incambiable. No hay en él ninguna sombra de variación. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Él no es creado, nosotros somos creados. Esa es una gran diferencia. Él es ilimitado, nosotros estamos limitados. Nosotros estamos limitados por el tiempo, limitados por el espacio, limitados por nuestra confección, nuestra propia existencia nos limita. Tenemos mentes limitadas, tenemos entendimiento limitado. Nuestra experiencia en el mundo está limitada. Entonces, en todo sentido, nosotros somos criaturas limitadas. Nuestro Dios es ilimitado. Él no tiene límites. El tiempo no lo detiene, el espacio no lo detiene. Él tiene toda experiencia, él tiene todo conocimiento. Entonces, él es ilimitado en sí mismo. Y de esta manera, la revelación especial entonces nos da a conocer sus atributos a la perfección. Y también nos da a conocer a Dios a través de sus nombres, porque en la Biblia también encontramos muchos nombres de Dios. Por ejemplo, el nombre Yahweh, que es el más conocido, y tal vez ustedes diciendo, yo no lo he escuchado tanto. Bueno, porque la Reina Valera utiliza el término Jehová, que es la más difundida en Latinoamérica. Por lo tanto, cuando escuchamos el nombre Jehová, debemos recordar que viene de este nombre, que fue con el que Dios se dio a conocer a Moisés, Yahweh. También se da a conocer como el nombre trino de Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando nos llama a bautizar en el nombre uno, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo podemos conocer a través de sus nombres, lo podemos conocer a través de sus atributos y lo podemos conocer a través de sus actos en las Escrituras también, porque Dios, él dice quién es, Él actúa y también Él explica lo que ha hecho. Entonces podemos conocerle, podemos conocer su andar, su interacción con el mundo, cómo Él se relaciona con el mundo. Dios describe, usualmente Él describe y explica sus propios nombres. Y tenemos el ejemplo con Moisés, por ejemplo, cuando Él se da a conocer como Yahweh. Él le dice, yo soy Yahweh, y esto significa yo soy el que soy. El que tiene existencia en sí mismo. Y después de darse a conocer como el que tiene existencia en sí mismo, es como el nombre más poderoso, más grande de Dios, en el sentido de que es el más extraño, el más distante, el que es en sí mismo. Nosotros no tenemos esa experiencia. Nuestra existencia es completamente dependiente. Igual, desde la gestación hasta nuestra muerte, siempre dependemos. Dependemos de otros, dependemos de interacción con otros, dependemos de nuestro creador en primer lugar. Él es la fuente del ser para nosotros. Pero Él mismo es el ser en sí mismo. Él es autoexistente y Él actúa, después de darse a conocer de esta manera, actúa de tal manera
que Moisés entiende quién es este Dios, no solamente por el nombre que le da, sino por las cosas que hace. Y vemos la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo Dios actuó, como el Dios que es, como el Dios que tiene dominio sobre todo lo que existe, como el Dios que domina la existencia. Él pone de cabeza a Egipto a través de las 10 plagas. Alguien dijo que estas plagas que estas plagas de Egipto fueron un curso intensivo de teología para el faraón y para Moisés y para el pueblo de Israel, por supuesto, porque Dios no solamente dijo quién era, sino que demostró quién era a través de sus actos. ¿Y qué es lo que desemboca de todo esto? Al final, cuando el pueblo de Israel sale y cruza el mar, después de esa última gran maravilla donde Dios sepulta el ejército de Egipto en el mar, el pueblo se detiene y Moisés eleva un canto de alabanza a Dios. Y esa es la reacción que debe darse en cada uno de nosotros. Al contemplar la grandeza de nuestro Dios, al meditar en sus nombres, en lo que Él ha dicho acerca de sí mismo en las Escrituras, al ver sus obras en la Biblia y también en el mundo a nuestro alrededor y en nuestra historia, lo que debería ocurrir es que deberíamos estallar en cánticos de alabanza a este Dios. Deberíamos estallar en cánticos de adoración. Siempre la teología debe llevarnos a la doxología. Nuestra adoración debe estar dirigida a este Dios que se ha dado a conocer y tal y como Él se ha dado a conocer. Este Dios que es uno y su nombre es uno, pero existe en 3 personas. Este Dios en cuyo nombre somos bautizados. Este Dios que se revela a sí mismo a través de sus nombres. Y yo creo que lo hace de esta manera fragmentada o como dándonos pequeños trozos de conocimiento acerca de sí mismo, porque nosotros somos finitos y no podríamos absorber la totalidad de quién Él es. No podríamos. Estallaríamos de otra manera. Nuestra mente estallaría posiblemente. Si Dios nos diera a conocer quién Él es en su plenitud, es algo que no podríamos abrazar con nuestro entendimiento. Entonces Él nos da a conocer quién Él es a través de sus nombres, poco a poco, para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos aprender a orar a Él, para que podamos adorarlo cada vez mejor, poco a poco. Nuestra experiencia de adoración, nuestra experiencia de oración, nuestra experiencia de vida cristiana se ve informada por esos nombres. Y entonces saber quién Él es me invita a invocarlo en la adversidad, en el dolor, en la tristeza. Saber quién Él es me invita a darle gracias por sus bendiciones, por sus misericordias, por su bondad. Saber quién Él es me invita a exaltarlo, a adorarlo independientemente de las circunstancias. Nosotros estamos en un transitar, estamos de viaje. Una de las historias favoritas de mi hijo y creo que de nosotros en alguna medida como familia es la de el peregrino, seguido de la peregrina. La historia de cómo Cristiano llega a la ciudad celestial y todo lo que él tiene que atravesar antes de llegar a la ciudad celestial y por fin contemplar a su Salvador cara a cara, al Rey cara a cara. Pero antes de eso, toda la travesía, todo lo que él escucha acerca de este Rey, todo lo que él ve, todo lo que él experimenta, es una escuela. Y él va creciendo en conocimiento, y va creciendo en carácter, y va creciendo en su adoración. Nosotros tenemos teología de peregrinos. Nosotros estamos caminando poco a poco, avanzando poco a poco hacia la ciudad celestial, pero no hemos llegado aún. Nos falta camino por recorrer. La teología de los bendecidos, la teología de los que están en gloria de la iglesia triunfante, es muy diferente a nuestra teología, porque ellos ya están contemplando a Dios cara a cara, ya le están adorando de frente. Aquello que habían oído, aquello que habían visto por los ojos de la fe, ahora lo están viendo directamente.
Por lo tanto, su teología es superior, su alabanza es superior, sus cánticos son superiores a los nuestros. Y de alguna manera nosotros debemos vernos aquí como en un tiempo de escuela y de entrenamiento, donde debemos aprender a hablar el idioma del cielo. Debemos aprender, estamos como ensayando para ese momento en el que unamos nuestras voces al coro celestial y adoremos a nuestro Dios cara a cara. Mientras tanto, ese debe ser nuestro esfuerzo, caminar en el conocimiento de Dios, avanzar en el conocimiento de Dios, pero con un propósito mayor que simplemente saber más. Doxología. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Fuimos creados para vivir para su gloria y deleitarnos en esa gloria para siempre. Y cuando estemos en gloria, podremos vivir ese propósito al máximo. Pero mientras tanto, por la gracia de Dios y por su obra de salvación, estamos creciendo, avanzando en ese conocimiento, avanzando en ese propósito. Queremos glorificarle cada vez más y mejor. Queremos deleitarnos en Él cada vez más y mejor. Queremos gozar de Él cada vez más y mejor. Así que esta última parte de esta charla la vamos a dedicar a contemplar con palabras muy cortas y con entendimientos muy limitados los nombres, atributos y acciones de este Dios al que adoramos. Él se ha dado a conocer como Elohim, el Dios que ha de ser temido, el Dios majestuoso. Él se ha dado a conocer como Él, el Dios fuerte, el Dios poderoso. Se ha dado a conocer como Adonai, el Señor, el que gobierna. Se ha dado a conocer como El Shaddai, el Dios poderoso que es soberano sobre toda autoridad. Se ha dado a conocer como Yahweh, Jehová, el Dios que es, el Dios que existe en sí mismo y que por lo tanto es inmutable, que por lo tanto es fiel. El Dios que es la fuente de toda existencia, el Dios en el que nosotros tenemos nuestro ser. En Él existimos, nos movemos y somos. Entonces, cuando yo contemplo estos nombres de Dios, en mi oración puedo acercarme a Él como este Dios que no se ve turbado por las circunstancias, por este Dios que gobierna sobre las circunstancias, por este Dios que es fuerte y poderoso para cumplir sus propósitos en mi vida y en la vida y en el mundo. Este Dios que gobierna, este Dios ante quien ninguna autoridad se puede resistir, este Dios al que debo temer, ante cuyo rostro debo andar todos los días y ante cuya majestad debo postrarme todos los días. Este es el Dios que adoramos. Sus atributos. Antes de hablar de sus atributos un poco, hay algo que debemos aclarar, lo mencioné hace un rato, y es que si bien hablamos de sus atributos por separado, debemos recordar que Dios es cada uno de ellos plenamente y a la perfección. Él es todos sus atributos siempre. Y todos sus atributos se ven afectados, se afectan los unos a los otros. Nosotros lo entendemos así, pero Él es pleno en todo su ser. Y las tres personas de la Trinidad son todos los atributos de manera plena todo el tiempo. Entonces, cada atributo describe y afecta a los demás atributos. Por ejemplo, podemos hablar de su amor, de su justicia, de su santidad. Y podemos decir que Él es, que su amor es justo y que su amor es santo. Y podemos hablar de que su justicia es amorosa y su justicia es santa. Podemos decir que su santidad es justa y su santidad es amorosa. Porque Él es todo lo que es todo el tiempo y de manera plena. Entonces, hablamos de su autoexistencia. Él es la base
de su propia existencia, no es dependiente de nada y por lo tanto es autosuficiente e independiente. Hechos 17:25 dice que Él no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da, todos más bien, Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita de nadie, pero todos necesitamos de Él. Él es infinito. Esa perfección en sí mismo no tiene limitación y no tiene restricción. Para nosotros esto es incomprensible, es imposible de definir, pero Dios vive en la eternidad y Él gobierna la eternidad y para Él la eternidad es una realidad. ¿Describirás tú los secretos de Dios? Dice Job 11, del 7 al 9. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Él es eterno, o sea que Él está por encima de toda limitación de tiempo y por encima de toda limitación de sucesión de tiempo. Me explico, nosotros no podemos vivir un minuto más adelante del momento en el que estamos. Nosotros no podemos ver un segundo, un milisegundo más allá del momento en el que estamos. Nuestra experiencia está limitada por el presente, completamente. Pero nuestro Dios está fuera del tiempo. Él es el creador del tiempo. El tiempo es parte de su creación. Por lo tanto, Él no está limitado por el tiempo y el espacio. Él es eterno. No solo en principio, no, o sea, en el sentido de que no tiene principio, sino que tampoco tiene final. Y no solamente en términos de tiempo, sino en términos de existencia. No tiene principio ni tiene final. Antes que naciesen los montes, dice el Salmo 92, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es un Dios inmenso, por encima del espacio. Es un Dios omnipresente, o sea que lo llena todo, con todo su ser, todo el tiempo. El Salmo 139, versículos del 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomase las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y me encanta este versículo, porque muchas veces se promueve la idea de Dios está en todo lugar y Él te está viendo. Mucho cuidado con lo que haces porque Él te está viendo. Y es cierto, debemos andar con temor de Dios en ese sentido. Pero vean lo que enfatiza el salmista. Aún allí me guiarás. Aún cuando siento que estoy lejos de ti. Aún cuando estoy en un momento de mi vida donde tú pareces no estar presente. Aún allí tú estás, porque no me puedo esconder de ti. Y tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Tú me sostendrás. Y si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren, no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este es el Dios inmutable. Él no está en desarrollo. Él no está llegando a ser. Él es siempre el mismo. Dios es inmutable en su ser, inmutable en sus atributos e inmutable en sus decretos y promesas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es tan extraño para nosotros, tan extraño. Yo mismo durante esta conferencia, mi estado de ánimo ha cambiado muchísimo y ha variado. Las inflexiones de mi voz demuestran inestabilidad en mi pensamiento. No soy el mismo de hace 2, 3 años, cuando por primera vez hablé de este tema. No soy la misma persona. He cambiado. Y sin embargo, Dios, este Dios al que adoramos, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
Y si es inmutable, lo es en todo sentido. Quiere decir que cuando Dios se describe como fiel, su fidelidad es inmutable. Cuando Dios se describe como compasivo, su compasión es inmutable. Cuando Dios se describe como justo, su justicia es inmutable. Y lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer porque es inmutable en sus decisiones. Es inmutable en sus promesas. Es inmutable en su fidelidad. Y esto me habla a mí personalmente. En mi experiencia de salvación, el Dios que me eligió desde antes de la fundación del mundo no va a cambiar de parecer en el camino. Y el Dios que prometió que si empezó una buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es inmutable en esa promesa y me llevará hasta el fin, me preservará hasta el fin, me sostendrá con su diestra. Entonces ven cómo nuestra experiencia cristiana se ve profundamente afectada por lo que conocemos acerca de Dios, o debe verse. Él es espíritu. Y esto es más que simplemente invisible, porque muchas veces decimos, y nuestros catecismos infantiles a veces hablan de eso en estos términos, ¿verdad? No, Él es espíritu y nadie puede verlo porque no tiene un cuerpo como nosotros, pero es más que eso. Él es espíritu en el sentido de que Él es espíritu vivificador. Él es quien da vida. Cuando Dios creó al hombre, dice que sopló en su nariz aliento o espíritu de vida. También habla de su racionalidad, porque es diferente. El hombre tiene espíritu dado por Dios, que refleja a Dios en su racionalidad, en su voluntad, en su entendimiento, en sus capacidades, en su personalidad, en el hecho de que Dios es un Dios personal, que existe en tres personas, y no una, como nosotros, pero personal. También Dios conoce todas las cosas. Él se comprende a sí mismo a la perfección. No tiene dudas en cuanto a su existencia, su ser, en cuanto a sus deleites, lo que ama, lo que aborrece. Él se entiende perfectamente a sí mismo y entiende todo lo que existe fuera de él porque él lo creó. Así que lo entiende detalladamente, meticulosamente, profundamente. Todo lo sabe. Omnisciente, uno de esos atributos que aprendemos de niños, ¿no? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Eso me habla a mí también personalmente y te habla a ti. Dios te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. Él conoce cada detalle de ti. La Biblia habla de que Él tiene cada cabello de nuestra cabeza contado. ¿Se imaginan eso? Nosotros no nos preocupamos por nuestro cabello, a menos que se esté cayendo por montones, pero usualmente no le prestamos mucha atención al cabello. Que se cayó un cabello y no nos escandalizamos. Puede pasar, pasa. No tengo gran preocupación por eso, pero Dios sí. Él está al cuidado de cada cabello y conoce, tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Él es sabio. Él utiliza su conocimiento para cumplir sus propósitos de manera sabia, de manera que glorifiquen su nombre. Entonces, esto nos puede abrumar. Saber que todas las cosas que ocurren, que todo lo que pasa en el mundo y todo lo que me pasa a mí y todo lo que te pasa a ti, Dios lo está dirigiendo con sabiduría para su gloria. Aun cuando todo parece estar de cabeza, aun cuando parece no haber una mente inteligente detrás de lo que me está pasando. Parece que todo es caos, parece que de verdad no hay nadie en control. Dios está en control y no solamente está en control sabio. Él sabe bien lo que está haciendo y lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y se está glorificando en lo que está haciendo, pero no solamente su gloria, sino también el bien de su iglesia. Es uno de sus propósitos. Entonces, este Dios poderoso
que todo lo sabe, ilimitado e inmutable, mueve todas las cosas con sabiduría para llevarse gloria y para promover el bien de su pueblo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él actúa de manera racional, tiene voluntad, y esta acción racional tiene un propósito fijo que es su gloria. Él está buscando siempre el bien mayor, y el bien mayor es él mismo. Voy a decir algo un poco controversial. Es que nuestro Dios es egocéntrico. Todo gira en torno a él. Y todo lo que hace es para su propia gloria. Pero el egocentrismo de Dios no es un egocentrismo pecaminoso. Para nosotros, sí. Si yo digo que soy egocéntrico, sí, es un egocentrismo pecaminoso. ¿Por qué? Porque yo no soy el bien mayor. Yo no soy lo máximo en el universo. Por lo tanto, el mundo no debería girar en torno a mí. La historia, el ministerio, la iglesia, la vida familiar, nada debería girar en torno a mí, porque yo no soy lo máximo en el universo. Pero Dios es lo máximo en el universo. Él es el bien mayor. Por lo tanto, que Dios busque su propia gloria es lo mejor que puede hacer. Y buscar cualquier otra cosa sería una imperfección en él. Por lo tanto, este Dios perfecto sabe qué es lo mejor y lo mejor es él. Y por lo tanto busca su propia gloria y actúa en pro de su propia gloria. Y sabe que al glorificarse a sí mismo, también está haciendo un bien a su iglesia y a su pueblo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios también es santo. Él es diferente de todo lo demás, diferente de todo lo creado. Y Dios también santifica todo lo que hace, santifica su creación, aparta la creación para sí mismo, consagra la creación. Dios busca y ama el bien mayor y demanda que sus criaturas busquen y amen el bien mayor. Él demanda que nos consagremos a Él. Y eso es la santificación. Entonces, Él es santo y Él dice, sean santos como yo soy santo. ¿Qué quiere decir? Busquen mi gloria como yo busco mi gloria. Conságrense a mí. Yo soy el bien mayor. Yo soy aquello para lo que fueron creados. No hay santo como Jehová, 1 Samuel 2:2, porque no hay ninguno fuera de él y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Por eso cualquier otro centro del universo es indebido. Cualquier otro centro del universo es un usurpador. Cualquier otro centro del universo es un ídolo. Pero colocarlo a él en el centro, eso es lo debido, porque no hay otro como él. Él debe estar en el centro. Él es amor. Él es bondad. Él es gracia, benignidad, misericordia, compasión, paciencia. Todas estas son muestras de amor. Su amor general hacia todas las criaturas, animales, seres humanos, todo lo que existe. Él muestra su bondad para con todos. Su gracia es ese amor inmerecido hacia los pecadores. Su benignidad es ese amor que lleva al pecador a convertirse a él. Su misericordia y su compasión es ese amor que perdona a los pecadores y que los saca de su estado de miseria. Su paciencia es ese amor por los pecadores que merecen castigo, pero que Él quiere posponer ese castigo y llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Dios también es justo. Y la justicia es la promoción y el ejercicio y la demostración visible de su santidad. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es justo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Él es veraz
el único Dios verdadero. Y todo lo que él dice acerca de sí mismo es verdadero. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él es veraz, completamente veraz. También es un Dios que se enoja, tiene ira, pero su ira no es un arranque de enojo como nosotros. Su ira es un impulso racional y permanente de su santa voluntad. Normalmente cuando hablamos de su decreto de castigar el pecado, esa es una manifestación de su ira. Dios también es celoso. El celo es ese amor que tiene Dios por su pueblo, por su esposa. Y ese deseo de ser amado o de tener esa respuesta también de su esposa. Su poder es la capacidad de llevar a cabo su voluntad. Porque es muy diferente querer algo y no poder lograrlo. Pero Dios todo lo que quiere, todo lo que es su voluntad hacer, lo puede hacer. Él tiene la capacidad de hacer cualquier cosa que no sea contraria a su naturaleza. Como dice el catecismo infantil, ¿verdad? Él no puede pecar, no porque sea menos poderoso, sino porque es contrario a su naturaleza. Él no puede pecar, porque es santo y es perfecto. No puede mentir, porque es veraz. Oh Señor Jehová, Jeremías 32:17, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Él es creador, es sustentador, es gobernador. Él es salvador, sanador, libertador, Padre. Todo esto, todas estas descripciones de Dios deben llevarnos a crecer en nuestra adoración a Él. El cuadro que nos pinta Apocalipsis capítulo 4 es un cuadro maravilloso de cómo es como un reflejo de cómo debe ir en crecimiento nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, no solamente personal e individualmente, sino como pueblo, como iglesia, y mirando hacia ese momento en que uniremos nuestras voces al coro celestial. Empieza con los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4:8. Y ellos dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y después los 24 ancianos se suman y ellos empiezan a alabar junto con los 4 seres vivientes. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y después dice que se suman millares de ángeles a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Y todos ellos decían a gran voz en Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado, digno es de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y finalmente, como clímax a este crescendo de alabanza, se suma toda la creación en el cielo, en la tierra y en el mar, todo lo creado, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, millares y millares de ángeles, todo lo que existe. En Apocalipsis 5:13. Y todo dice, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Y unimos nuestras voces a esta alabanza, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que nuestra vida sea un ensayo constante hasta nuestro último aliento
para ese momento en el que nuestra teología se perfeccione al contemplar a nuestro Dios cara a cara y podamos alabarle tal y como Él es. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Daniel, por este tiempo de enseñanza que nos permite eh, compartir con usted. Y bueno, una de las preguntas, bueno, nosotros estamos en el contexto de América Latina Claro. y una de nuestras preguntas es que a veces hemos reducido, o tal vez qué es su opinión de usted, que hemos reducido la doxología en el tiempo solamente del culto público o del día domingo. Y esa es una gran problemática en América Latina. Entonces, una pregunta para que usted pueda expandir un poco más es cómo es que la doxología también afecta toda nuestra vida, desde el lunes hasta el domingo, eh, la- tenemos que vivir una doxología correcta, ¿no? A la luz de la teología. ¿Qué Claro, piensa usted sobre ese punto? no hice esta conexión, pero doxología, la palabra doxología viene de gloria, ¿verdad? Y hablamos durante la conferencia de que lo que estamos buscando o lo que Dios quiere es que le glorifiquemos, consagrarnos a Él y realmente alabarle en el sentido más pleno, vivir para su gloria en el sentido más pleno. No es solamente llegar el domingo a cantar, no es solamente prestar atención durante el sermón y tener un comportamiento solemne durante el servicio y luego, como si eso es el tiempo de culto, esa es mi adoración a Dios, limitada a ese momento y a ese espacio. Si entendemos la alabanza, si entendemos la doxología como esta búsqueda de la gloria de Dios, entonces va a ser mucho más profunda. Nuestra aplicación va a ser mucho más profunda. Porque entonces ya no se trata solamente de los momentos en los que canto a Dios, que por supuesto eso es doxología. Y somos llamados a cantarle no solamente en la iglesia. Nuestras voces deben oírse. Dice que se oigan las voces de los santos en sus tiendas, en sus casas. Se escuchan cantos de alabanza a Dios. Por supuesto que debemos cantarle, pero más que solo cantarle, es tratar de ver si este Dios creador se ha dado a conocer a través de su palabra y me ha dicho cómo debo vivir en el mundo para su gloria, entonces debo aplicar ese conocimiento en todas las áreas de mi vida. Debo ver cómo glorifico a Dios desde las decisiones más importantes como qué carrera voy a estudiar, uh, ¿cómo glorifico a Dios con eso? Porque no pensamos en eso. A veces pensamos que el trabajo es algo aparte de la vida religiosa, a menos que Dios me llame al pastorado o me llame a las misiones. Pero no, lo cierto es que todos tenemos una vocación, un llamado de Dios a ejercer nuestros dones para su gloria. Entonces, vean cómo le glorifico. Veo en mí mismo la mano de Dios al haberme creado con ciertos dones, con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, con ciertos gustos, inclinaciones. Y entonces al reconocer eso, esa mano creadora, ahora pienso, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Cómo quiere Dios que viva en este mundo y que le sirva a Él y a mi prójimo en este mundo? Quiere que sea doctor, quiere que sea zapatero, quiere que sea constructor, quiere que sea pintor, quiere que lo que Él quiere que sea, pero debo verlo desde esa perspectiva. Es su llamado, su vocación. Él me está diciendo a través de los dones que me ha dado dónde quiere que le sirva. Y al hacerlo, le glorifico. Puedo pensar en dónde quiere Dios que viva, cuál debe ser el lugar donde debo hacer mi vida, a cuál iglesia quiere que asista, con quién quiere que me case. Estas son preguntas que debemos hacernos a la luz de las escrituras y tomar decisiones para su gloria, ¿verdad? ¿Cómo entiendo el escenario político de mi país bíblicamente? ¿Cómo entiendo el arte? ¿Cómo entiendo la música? ¿Cómo entiendo el cine? ¿Cómo entiendo los libros? Y no estoy hablando solamente de cine cristiano y libros cristianos y música cristiana, no. Mi entendimiento de todo lo que existe debe estar sincronizado o alineado
con lo que Dios ha dicho. El cuidado de mi cuerpo. Se habla de mucho de los ejercicios, ¿verdad? Y creo que sí debemos tener cuidado de nuestro cuerpo, hacer ejercicios, glorificamos a Dios en eso, pero el cuidado de todo nuestro ser, realmente. Podríamos hablar de estar en línea físicamente, pero también debemos estar en línea mentalmente. ¿Cómo estoy ejercitando mi mente? Hablar de estar en línea espiritualmente. ¿Cómo están mis disciplinas cristianas? ¿Cómo están mis disciplinas eh, um, mi lectura de las escrituras, mi oración, mi tiempo de comunión con otros hermanos, ¿verdad? Todas estas, ¿me entienden? Que realmente es cómo vivimos, es lo que lleva gloria a Dios. Nuestra doxología es toda nuestra vida y todas las áreas dirigidas hacia la gloria de Dios. No es el domingo, 2 horas, es toda la vida. Sí, gracias, hermano Daniel, por ese énfasis, ¿no? Porque si bien es cierto, para nosotros como iglesia cristiana es importante el Día del Señor, el Claro, día domingo para nosotros es muy importante, pero también de lunes a sábado tenemos que vivir una vida de adoración a Dios. Entonces, eso es importante para nosotros como en el contexto de América Latina, hermano, porque se ha presentado esta problemática. Entonces, agradecerle la oportunidad que usted nos brinda como institución, como Civitas Day, de poder escucharlo y en esta conferencia. Y bueno, antes de concluir, hermano, tal vez cuéntenos un poco de usted, qué está haciendo, qué proyectos tiene, nos gustaría escucharlo y en dónde lo podemos encontrar para seguir compartiendo sus enseñanzas. gracias. Bueno, sí, realmente yo trabajo en el área editorial con 2 editoriales, principalmente tanto en traducción como en edición, con la editorial Clear y con Ministerios Ligonier en español. Entonces, esos son los 2 ministerios con los que estoy activamente. Hay algunos otros proyectos como que caen a los lados, pero principalmente con ellos. Entonces, hay proyectos grandes, estamos traduciendo muchas obras. Con la editorial Clear estamos traduciendo todos los comentarios de Calvino al español y muchas obras clásicas de la época del viejo Princeton también, teologías fundamentales que diríamos nosotros para nuestra vida cristiana. En América Latina y en español tenemos muy poco bagaje en ese sentido, entonces queremos proveer a la iglesia de más libros antiguos y más libros de momentos históricos para nosotros poder alimentar nuestra cosmovisión y nuestra teología en nuestro contexto. También, bueno, con Ministerios Ligonier, ustedes saben que ese es el Ministerio de Enseñanza de Arcis Pro y a través de Ligonier en español estamos traduciendo constantemente sus obras, que son muchas en inglés, estamos traduciendo sus libros y también la plataforma de enseñanza de Conexión Ligonier, que ya está en vivo en español, por una membresía módica, creo como de $3 mensuales. Puedes tener acceso a series de enseñanza completas de teología completamente sana. Hace falta esto a veces, ¿verdad? Uno poder entrar a una plataforma donde dices, no tengo que filtrar, no me tengo que preocupar porque me vayan a meter gato por liebre, porque realmente son maestros muy serios que se toman las escrituras muy en serio y eso es como un alivio poder entrar y sentarse realmente y decir, ok, voy a aprender. Entonces ahí se están sumando constantemente conferencias, se están sumando series, es una plataforma que está creciendo, la biblioteca está creciendo y por esos $3 tienes acceso a todo lo que está y a todo lo que venga y en el momento que tú quieras y al paso que quieras. Entonces esas 2 cosas les invitaría a verlas. Por otro lado, yo soy pastor en una pequeña iglesia que está iniciando en la zona de Alajuela, en San Carlos de Alajuela. Tenemos una página de Facebook. Nos pueden encontrar como Iglesia Presbiteriana Reformada Sola Gratia. Y allí estamos siempre subiendo nuestros sermones. No vamos muy al día, a veces nos atrasamos un poco, pero estamos subiendo nuestros sermones y servicios todos los domingos. Subimos el servicio del domingo anterior para que por si quieren participar, si lo quieren ver durante la semana o quieren conectarse, pueden hacerlo con toda libertad a través de nuestra página Iglesia Presbiteriana Reformada Sola Gratia. Y en redes sociales estoy presente como Daniel J. Lobo, pero no hago mucho realmente en redes sociales de manera personal. Pero ahí si quieren enviarme una solicitud de amistad y ver fotos de mis hijos, pues pueden hacer eso también.
Sí, eso sería, no sé si hay algo más. Gracias, sí, de verdad, en la página de YouTube de Clear, creo que hay algunas buenas enseñanzas de usted, hermano Daniel. Y bueno, sí, pueden visitar la editorial Clear en su página, tiene buenos libros, libros recomendados totalmente, y obviamente sabemos del Ministerio de Ligonier, que obviamente no necesitamos más recomendación, que solamente vayan a su página y hay material totalmente calificado para la enseñanza teológica y reformada también. Bien, hermanos, nos despedimos. Agradecerle, Pastor Daniel Lobo, por este tiempo que nos permite pasar. Realmente muy agradecidos como institución, como Civitas Day, porque nos permite a nosotros que ser un instrumento para que sus enseñanzas puedan seguir siendo expandidas por las redes sociales. Invitarles a que se puedan seguir añadiendo, porque van a venir más webinars con diferentes hermanos para que en cada área de nuestras vidas podamos ser edificados, construidos con el Evangelio del Reino de Dios. Con nosotros, hasta aquí nada más, hermanos, por el momento. Tal vez últimas palabras, hermano Daniel, de despedida para nuestros hermanos aquí. Sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Dios a través de estos medios nos permite alcanzar lugares y personas que jamás nos habríamos imaginado, entonces debemos dar gracias a Dios por esto y pues que Dios bendiga sus esfuerzos enormemente y que puedan seguir siendo de edificación para la iglesia en un sentido más amplio. Eh, Nada más, que Dios les bendiga. Listo, hermano. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y el próximo sábado, perdón, estaremos con el siguiente webinar. Dios me lo bendiga y hasta pronto.